Entre las olas que se obstinan en la arena y los tamarindos que se mecen en las manos de la brisa, surge, súbita como un salto de gacela, la mirada temible de una niña. Si hay una peripecia singular, si hay una aventura intelectual importante en Asturias del siglo XX, en su literatura, es la poesía de Víctor Botas. Una poesía honda que comienza su autor a publicar tardíamente, con ya una madurez que sorprendió a muchos críticos y que encontró muy pronto a un cómplice, a José Luis García Martín. Víctor Botas, la poesía de Víctor Botas, de alguna manera era muy diferente a la del resto de su generación. Hoy estamos aquí con José Luis García Martín, uno de sus más íntimos amigos, un cómplice de la literatura, y con Aida Falcón, una escritora cubana afincada en Asturias y asturiana ya por voluntad propia, vocación, siguiendo siendo cubana. Vamos a hablar de Víctor Botas, de su poesía esencial, de sus traducciones, de su prosa. Esta noche recordamos a un amigo, recordamos a un gran maestro de la literatura, a Víctor Botas.